mentir, no robar, no traicionar al pueblo. Muy buenos días, mis queridos amigos. Aprecio enormemente que nos acompañen a través de este medio que ha resultado muy efectivo para poder estar comunicados dentro del encierro que todos estamos teniendo en nuestros hogares. No hay duda que el mundo está enfrentando la crisis más importante de este siglo. En ningún momento de la historia todo el mundo se había detenido por la misma causa. Todas las cadenas de valor se han desintegrado, todos los países tienen una enorme preocupación, en todos ellos sus gobiernos han actuado de una manera total y absolutamente responsable, y en nuestro mundo, en nuestro terruño, en nuestro cielo, en nuestro México, estamos enormemente preocupados por lo que hemos intentado hacer y no hemos logrado, y por lo que al final como sociedad vamos a tener que organizar entre cada uno de nosotros. Hemos repetido al cansancio que México enfrenta una crisis inusual. Venimos de un año 2019 donde el país ya no había crecido, donde nuestro Producto Interno Bruto había estado en cero y que esto había provocado, por obvias razones, falta de empleo, falta de oportunidades, falta de crecimiento y falta de inversión. Todo el año pasado, a través de las organizaciones empresariales que son representadas esta mañana, aquí están con nosotros, acompañándonos, las 12 organizaciones que integran el Consejo Coordinador Empresarial, desde el banquero hasta el agricultor, desde el comerciante hasta el industrial, desde la compañía de seguros hasta la compañía exportadora. Absolutamente todas las actividades económicas del país están hoy tratando de comunicarse con cada uno de ustedes. Tenemos más de 3,000 personas coordinadas a través de este medio, todos ustedes, empresarios de toda la República, empresarios preocupados por la situación, pero al mismo tiempo empresarios comprometidos con lo que estamos todos los que sí somos empresarios de veras y miembros de una sociedad activa por el bienestar y por el futuro de nuestro país. La crisis que estamos viviendo, que se origina en un problema de salud, tiene sin duda un impacto económico importantísimo. Hemos tratado de organizar esta reunión. El doctor Torre nos va a platicar qué está haciendo, tratando de invitar a todos ustedes a que se sumen en la tarea, a que localmente podamos de alguna manera organizarnos como sociedad civil a falta de un gobierno que nos organice, que nos oriente, que de alguna manera nos conduzca en nuestras actividades y que pueda el doctor Torre poner a su disposición todas las experiencias y todas las capacidades que de alguna manera han tratado de desarrollar. Yo tomaré un segundo capítulo, que es la segunda crisis que estamos viviendo, que es el efecto de esta crisis de salud dentro de la situación económica. Es desgarrador lo que empezamos a ver. Hoy leía yo la prensa de mi ciudad, de Monterrey, donde estoy, y verdaderamente es desgarrador ver los dramas humanos que empieza a provocar esta crisis y que no hemos sido capaces de hacernos oír por nuestras autoridades del tipo de problemática que hemos presentado. Nosotros hemos tratado de apoyar a ese salón de belleza, a esa papelería, a esa tienda de la esquina, a esa tintorería, a todas las personas que se ganan la vida diariamente con su esfuerzo, con sus servicios, con su capacidad, con su entrega, y que de alguna manera hemos sido totalmente no escuchados. Al rato verán todo el documento que nosotros presentamos de la manera en que nos quisimos adelantar a esta situación y verdaderamente los resultados tan pobres que hemos obtenido, no solamente nosotros, sino todos aquellos que se han acercado a tratar de anticipar la crisis económica que sin duda empieza a verse en esa punta del iceberg, en los dramas humanos que hoy empiezan a reportar nuestros medios de comunicación. Ese albañil sin trabajo, esa persona de servicio que ya no tiene ingresos para mantener a su familia, ese salón de belleza que tuvo que cerrar,
esa tienda de la esquina que ya no tiene ningún ingreso, esa persona que se enfrenta hoy al drama entre qué puede hacer para comer y todavía pidiéndole que pague la electricidad, que pague los impuestos, que mantenga todos sus compromisos con sus propios trabajadores, con sus propios empleados, cuando no tiene ninguna capacidad para moverse. Esa visión de que nuestro país solamente tiene un solo destinatario y que son los más pobres del país, cosa que nosotros ponemos también como prioridad, no puede ser la forma de arreglar los problemas de México. Atrás de todos aquellos beneficiarios de los programas sociales están estos dramas humanos de miles y miles, millones de mexicanos que no viven del apoyo del gobierno o de la dádiva del gobierno a través de los programas sociales. Viven de su esfuerzo y eso es lo que queremos nosotros resaltar y eso es lo que hemos querido resaltar. Desde hace ya cerca de 5 o 6 semanas, el Consejo Coordinador Empresarial emitió un comunicado dirigido a la Presidencia de la República en donde nosotros hablábamos desde ese momento de que era el tiempo de la unidad y el tiempo de la responsabilidad. Esto se traduce en una parte económica. Yo les decía que desde hace ya varias semanas emitimos un comunicado donde le pedíamos directamente al presidente de la República que ya quitáramos las etiquetas de conservadores y neoliberales, que ya dejáramos de ver al pasado, que ya dejáramos de juzgar todas las acciones que se tienen que tomar viendo hacia adelante. Le llamamos a ese comunicado, es tiempo de responsabilidad y de unidad. Nosotros creemos que esto ha sido no escuchado y que de alguna manera desde hace esas semanas, quizás 6 semanas, cuando nosotros emitimos ese comunicado, es porque nos preocupaba lo que cada día se sigue comprobando con mayor claridad de que tenemos una problemática porque no se ha entendido la dimensión del problema desde el punto de vista económico, que es el que podemos entender mejor los empresarios, y el impacto que este problema de salud va a causar en cada una de las empresas. Ya decía yo que las tragedias las vemos hoy en ese reportaje de los periódicos locales, en donde vemos esos dramas humanos que se están uniendo a lo que posiblemente también sea un drama, un verdadero drama de salud. Cuando veamos imágenes, si no podemos estar anticipados, como las que hemos visto que se han dado en Ecuador y en algunos otros rincones del mundo. Nosotros requerimos anticiparnos a la problemática. Desde hace 4 semanas, el Consejo Coordinador Empresarial, segunda acción que tomó, mandó directamente a la presidencia. En manos de Alfonso Romo se le presentó al presidente, no estuvimos nosotros presentes, pero sabemos que sí se hizo un decálogo con 10 acciones que debería de tomar inmediatamente el sector público para tratar de apoyar lo que se nos venía enfrente. Desgraciadamente ese decálogo no tuvo respuesta y seguimos nosotros insistiendo en todas las entrevistas que se nos hicieron, que fueron decenas de entrevistas, hablando de la necesidad de tener anticipadamente una respuesta al problema económico que teníamos. Sin duda, nuestra reacción firme, decidida para defender la falta de derechos y de legalidad en la decisión que se tomó en Mexicali, empezó a tener una problemática para que pudiéramos conectarnos con el sector público. Ya no fuimos recibidos, batallamos enormemente después de haber enviado una carta con el apoyo de las 12 organizaciones del CCE al presidente de la República para que nos recibiera y le pudiéramos presentar lo que nos parecía a nosotros urgente de atender en los siguientes 90 días. Finalmente, y con la intersección, la ayuda de Alfonso Romo en todo esto, pudimos conseguir la famosa comida de la cual, con mucha razón, mucha gente ha criticado que no conseguimos nada y que no pudimos lograrlo, pero bueno, de alguna manera lo que el Consejo Coordinador y los organismos que representamos ha intentado hacer
es anticipar el problema, explicarlo, pedir soluciones, dar alternativas, analizar todas las posibilidades que desde el punto de vista económico podemos tener. Se nos puede culpar del resultado, pero no del esfuerzo. El esfuerzo ha estado ahí, hemos intentado hacerlo, entendemos el drama que todos estamos viviendo, sobre todo los más pequeños, los más desprotegidos y los que tienen menos posibilidades para enfrentar la realidad que se está viviendo cada día en nuestro país. Lo entendemos con toda claridad y por eso nos hemos sumado a este esfuerzo. Estas son las medidas que le presentamos nosotros en esa comida del jueves pasado, hace solamente 4 o 5 días, al presidente de la República, en donde lo que intentamos, como pueden ver en el documento, y este documento se les va a enviar a todos los que están conectados con esta plática, con esta reflexión, para que ustedes puedan ver detalle a detalle que se pensó en el cómo resolver la problemática de liquidez de todos estos negocios a los que me refería. Son negocios solventes. En ningún momento, como lo podrán ver en el documento, se pidió reducción de impuestos, se pidió salvamento de compañías, se pidió de alguna manera derogación de responsabilidades fiscales en cada uno de nosotros como contribuyentes al erario público. En ningún momento. Cada vez que se habla de esto, les aseguro que a mí me causa la misma molestia que a ustedes. Nunca ha pedido el sector privado salvamentos. Nunca hemos nosotros pedido, como se dijo todavía el domingo pasado, socializar las pérdidas y privatizar las ganancias. Ese discurso ya no es posible escucharlo. Ya no es posible escuchar que después de 2 años, donde todos los días hemos hablado de la corrupción, no empecemos a ver resultados de qué se está haciendo realmente para atacar la corrupción, si es que todavía fuera un problema que tiene la prioridad de nuestro país. Porque hemos tenido ya 2 años para poder empezar a disminuir y a temperar la problemática que nosotros como empresarios sufrimos todos los años. Fuimos el depositario de la problemática que llegaba hasta la extorsión. Los que me están escuchando lo saben perfectamente que hemos sido de alguna manera afectados por esto y que somos los primeros en celebrar que la corrupción se erradique de nuestro país. Sabemos que ese objetivo y el segundo de atacar a los más pobres de este país son objetivos que abrazamos como empresarios, pero sobre todo como mexicanos. Creemos que esto es lo más importante que tenemos que hacer y por eso hemos sido criticados, porque hemos unido nuestros esfuerzos a tratar de que esta problemática se resuelva. Estamos convencidos de que la única manera de resolver la problemática de pobreza de una sociedad es a través de los empresarios y su parte en las inversiones. Sabemos perfectamente que de lo que se invierte en nuestro país, el 90% lo invertimos los privados y solamente un 10% el sector público. Es imposible querer resolver esta problemática aumentando, como se nos dijo el domingo, solamente la inversión pública. Es imposible atemperar el problema de empleo y estos dramas a los que me refería humanos, creyendo que sin inversión privada, que somos los que generamos los empleos, se puedan construir en nuestro país, como se nos dijo, 2 millones de empleos en 9 meses. Es totalmente irrealista, no hay realismo. Nosotros en nuestro desplegado lo que hablábamos es de que se requería ya no hablar de generalidades, ya no hablar de situaciones que no pueden ser comprobables con los datos, con los hechos, con las acciones. Eso es lo que nos ha motivado a nosotros y ustedes en el documento podrán ver línea a línea que lo que estábamos haciendo es intentando defender a las pymes y a las mipymes, a los negocios pequeños. Paso para platicarles un poco, muy rápidamente, porque quisiera llegar a lo más sustantivo. Esto lo tienen y lo van a tener ustedes para que lo analicen, lo vean, lo compartan. Creemos que esta sí es la posibilidad de una solución a esa ola que viene
desde el punto de vista económico. El objetivo ha sido proteger el empleo, los salarios y los ingresos, sentar las bases para que después de 90 días, que es donde vamos a ver el mayor impacto económico, podamos recuperarnos. Insistir que el problema es un problema de liquidez y subrayo, no es un problema de solvencia. Estas compañías, la peluquería, la tintorería, el negocio de tacos, el taxista que tenía 2 carritos, hasta la gran empresa de este país, hasta el hotel de Cancún o de Los Cabos o de cualquier lugar de nuestro país que ha tenido que cerrar, trabajaba en el mes de febrero sin problemas, cubría sus responsabilidades y sus necesidades económicas. De un día para otro dejó de vender, dejó de operar, no porque le falte capacidad, no porque no tenga esos activos, no porque no esté entrenado para ofrecer el bien o el servicio que él ofrecía al mercado, sino por una situación totalmente fuera de su control. Esto lo han entendido todos los países del mundo y por eso han tratado los que más recursos tienen de alguna manera apoyar y ayudar a sus nacionales, a su país, para que puedan transitar estos próximos 90 días de alguna manera. Decíamos nosotros que si pausamos la economía, pues también pausemos los cobros, detengámoslos, tanto los cobros entre los privados, como lo ha hecho la Asociación de Banqueros, como los cobros que el gobierno nos hace en todos los servicios que tradicionalmente le pagamos. Y contar, fíjense, subrayo, con los recursos para continuar con los programas sociales actuales. Nunca dijimos que no se debería de enfocar los esfuerzos para apoyar a las familias más pobres del país. Contar con los recursos para continuar los programas sociales actuales. Este documento es exactamente el mismo que llevamos esa comida del jueves pasado. ¿Con qué mecanismo? Decíamos nosotros que deberíamos automáticamente, eso nos hubiera gustado ver el domingo, la firma de un convenio nacional, le llamábamos Consejo Económico Permanente, como el Consejo de Salud que está atacando los problemas de salud a nivel federal, donde actuemos coordinadamente gobierno, trabajadores, sector privado y sector social, todos al unísono tratando de coordinar nuestras acciones a nivel nacional. Sigue, por favor. Sigan con la presentación. En materia de salud, no me quiero detener, yo creo que ya lo habló enormemente. Lo único era que nosotros insistíamos que las cadenas que se iban a ir parando, las actividades económicas que se iban a ir deteniendo, fueran un espejo de lo que está haciendo Canadá y Estados Unidos, porque nuestra estructura económica está 100% integrada a la de ellos. Esa era nuestra propuesta en materia de cómo íbamos a ir deteniendo las diferentes actividades. Como lo hemos visto, y increíblemente lo que vimos hoy en la mañana, se detienen las actividades del acero, del vidrio, del cemento, a excepción de lo que se produce para que las obras del presidente de la República continúen operando. Quiere decir que en esas obras no hay virus, que en esas obras no hay contaminación ni contagio y que de alguna manera tienen la protección divina para que puedan de alguna manera mantenerse. Algo increíble y que solamente lo podemos ver en nuestro país en este tipo de acciones que se han tomado. Pasamos a la parte económica, que es la que a mí me gustaría centrar más a mis compañeros aquí. Nosotros diseñamos un programa para 90 días, acciones diferenciadas tanto para el empleo formal como el informal. En los empleos formales habemos casi 21 millones de trabajadores que estamos inscritos en el Seguro Social. El salario promedio, para que todo el mundo tenga visión de qué es lo que gana un mexicano, es de 12,425 pesos. 10 millones de mexicanos inscritos en el Seguro Social ganan menos de 2 salarios mínimos y representan el 50% del total de trabajadores. Ninguna empresa sensata va a despedir a un trabajador si tiene liquidez,
La ley nos dice que hay que pagar 20 días más 3 meses a cada persona que despidamos. Si hacen las cuentas, cualquier trabajador que tenga 5 años de antigüedad se llevaría más de 6 meses. Si la crisis la vemos económicamente hablando, o al menos es lo que han dicho los analistas a nivel internacional e inclusive las calificadoras del mundo, los Moody's y los S&P's y los Fitch, de que esto lo deberíamos de concentrar en 90 días. Bueno, nadie va a despedir a una persona si tiene liquidez, porque le costaría más de 6 meses despedirlo. Síganle. Nosotros propusimos para el mes de abril un programa generalizado en donde las empresas que pudieran, las que tuvieran forma, anticiparan vacaciones, pero sobre todo que hubiera acuerdos particulares entre los trabajadores y las empresas para que ellos se hablaran uno a otro y vieran de qué manera conservaban el empleo aunque tuvieran un salario reducido durante los próximos 90 días, pero que no perdieran el empleo. Dijimos que en los sectores críticos, la aviación, la hotelería, los restaurantes y algunos otros particulares, se pudiera diferir desde abril el 100% de las contribuciones a la seguridad social. No pedíamos condonaciones. Subrayo, no se pidieron condonaciones. Y establecer, fíjense qué importante, con fondos públicos, un programa de 100,000 millones de pesos para que la banca de desarrollo garantizara a través de la banca privada créditos a las MIPYMES, a esas tragedias humanas que vimos el día de hoy en los periódicos, que tuvieran problemas de liquidez en donde se pudiera conservar los empleos y conservar la nómina. Buscar tasas de interés lo más reducidas posibles y utilizar los mecanismos que ya están establecidos entre la banca de desarrollo y la banca privada. Lo que queríamos era estos 100,000 millones de pesos fueran garantes de los créditos que la banca privada pudiera otorgar. Es importantísimo porque si en los cálculos de la banca privada el impago hubiera sido tan solo de un 20%, se hubieran podido utilizar créditos hasta de 500,000 millones de pesos. Estamos hablando de cantidades importantísimas de liquidez que se le iba a entregar al mercado con sola una acción del gobierno federal, apoyando a esas pequeñas empresas, apoyando a las empresas que de seguro algunos de los que me están escuchando representan. ¿Sigue? Decíamos también que para mayo, ahora sí que estoy como la canción, para abril o para mayo, pero en mayo y en junio, decíamos que había que apoyar a todas las empresas que firmaran este convenio, el convenio de desarrollar un programa económico para los meses de mayo y junio, al 100%, siempre con el objetivo de sostener empleo y salarios. Seguir utilizando el programa de garantías, diferir, no condonar las contribuciones de seguridad social por los próximos 60 días, diferir el pago de impuestos de las empresas por 90 días sin cargos de intereses y suspensión temporal de los pagos provisionales del impuesto sobre la renta, el propio y el retenido por sueldos. Todo lo que ustedes saben que podía haber hecho el gobierno en México para de alguna manera atemperar el impacto que estamos sufriendo de una crisis de liquidez e, insisto, no de solvencia. Y todas estas contribuciones que dejáramos de pagar por los 90 días, se las íbamos a regresar al gobierno en 12 pagos en el año 2021, en donde podíamos pagar y diferir ese pago durante los 12 meses del año siguiente. ¿Seguimos? En el sector informal, todo esto hablábamos de incentivos de pronto pago al que pudiera pagar esto, y había un capítulo muy especial, y lo ven aquí, una insistencia de que el IVA se regresara a tiempo. Este es un problema que hemos tenido todas las empresas de México, pero que especialmente le afecta a las pymes y a las MIPYMES. Pedíamos